¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Lengua Materna Español para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y espero que ya estén tan emocionados como yo, porque a mí siempre me da muchísimo gusto poder saludarles y darles continuidad a nuestras clases de Lengua Materna Español. Y yo ya estoy muy emocionada por comenzar esta práctica social del lenguaje. Estuve hojeando mi libro de texto y vi algo sobre unos cuentos de terror y de misterio. Y yo supongo que al igual que en las clases anteriores, esta también será de su agrado. Las historias de terror y de misterio son mis favoritas. Déjenme contarles que desde que era niña disfrutaba mucho escucharlas y leerlas. Recuerdo que le pedí a mi papá y a mi abuelita que me contaran algunos cuentos de terror, aunque luego a la hora de dormir ya no quería que me apagaran la luz. Pero comencemos. Tenemos que revisar qué materiales necesitarán para la sesión de hoy, que son tu libro de texto, tu cuaderno y tu lapicera. Y en esta sesión, como en todas las anteriores, tiene un propósito específico. El propósito es que emplees el lenguaje para comunicarte y como instrumento para aprender, mediante el conocimiento de las características de los cuentos de misterio y de terror, identificando estructura, escenarios, personajes, estilo y recursos literarios empleados para crear suspenso o miedo. Durante las primeras 2 sesiones de trabajo con esta nueva práctica social del lenguaje, leeremos el cuento La noche del féretro, del escritor mexicano Francisco Tario, en la voz de la dramaturga Mónica Perea. Hoy escucharemos la primera de las 2 partes en la que lo dividimos. Pongan mucha atención. La noche del féretro, por Francisco Tario, primera parte. Entró un señor enlutado, con los zapatos muy limpios y los ojos enrojecidos por el llanto. Se aproximó al empleado y dijo: «Necesito un féretro». Oí distintamente su voz ronca y amarga, seguida por una tos irritante que, de estar yo dormido, me hubiera hecho despertar. Oí también, en aquel preciso momento, el timbre de la puerta en la casa contigua y el ladrido del perro, quien anunciaba así su alegría. El empleado dijo: «Pase usted». Y pasó el hombre sigilosamente, con un poco de asco, mirando a diestra y siniestra, como una reina anciana que visitaba un hospital. Parecía un tanto avergonzado del espectáculo, de aquellos cajones grises, blancos o negros que tanto asustan a los hombres, y de aquella luz amarilla y sucia que daba al local cierto aspecto de taberna. Mi compañero de abajo se enderezó cuanto pudo para explicarme. «El cliente es rico, con que tú serás el elegido». La noche era fría, lluviosa y soplaba un viento de nieve. No apetecía yo, pues, moverme de aquel escondrijo tan tibio, cubiertos mis largos miembros con una suave capita de polvo, y mucho menos aventurarme, Dios sabe con qué rumbo, por esas calles tan húmedas y resbaladizas. El enlutado seguía tosiendo y examinando uno a uno los féretros. Nos miraba curiosamente sin aproximarse demasiado, cual si temiera que uno de nosotros, en un momento dado, pudiera abrir la boca y tragarlo. En voz baja, respetando fingidamente el dolor del cliente, iba el empleado elogiando su mercancía, haciendo notar entre otras cosas su sobriedad, duración y comodidad. De súbito, advertí sobre mi espina un cosquilleo bien conocido. El empleado me quitaba el polvo ceremoniosamente con un cepillo de gruesas cerdas que me produjo risa. Procuré estrecharme contra el muro, observando de soslayo al enlutado. Vi sus ojos tristes, abultados, verdaderos ojos de rana, que repasaban mi cuerpo de arriba abajo. Escuché de nuevo su voz cavernosa. «El finado es robusto, ¿sabe?» Fue entonces cuando pensé: «Me llevará sin duda». «En efecto», prorrumpió, «creo que me convenga este». Ajustaron el precio, en mi concepto irrisorio, y me trasladaron a un automóvil demasiado fúnebre, con las llantas blancas.
La lluvia seguía cayendo en aisladas gotas frías. El cierzo me penetraba a través de los poros, helándome la sangre. Una sombra humana en el interior del vehículo sollozaba ahogadamente, llevándose con frecuencia el pañuelo a la boca. Otra más rígida y grave, con el cuello del capote subido, hacía girar extrañamente el volante. Cruzamos calles silenciosas y lóbregas, pobladas de perros chorreantes y prostitutas. Avenidas iluminadas y alegres donde la gente paseaba con lentitud bajo los paraguas negros. Una plazoleta muy triste en la cual tocaba una banda y los militares lucían sus uniformes nuevos. Edificios de ladrillo, tenebrosos, en cuyos interiores adivinaba yo parejas de hombres y mujeres estrujándose frenéticamente. En tanto, mi cerebro trabajaba sin descanso. ¿Hacia qué lugar me conducirían? ¿Qué clase de destino me aguarda? Es preciso que los hombres sepan que los féretros tenemos una vida interna sumamente intensa y que en nuestros escasos ratos de buen humor bromeamos o nos chanceamos unos con otros. Ante todo, tenemos nombre. Unos masculinos y otros femeninos, naturalmente, de acuerdo con nuestro sexo. Mientras permanecemos en el almacén, somos célibes. Sin embargo, estamos fatalmente destinados al matrimonio, es decir, a lo que en el mundo común y corriente se designa con otro nombre estúpido, el entierro. Semejante acontecimiento es el más importante de nuestra vida, y de ahí que meditemos tan a menudo acerca del cónyuge que nos deparará la suerte. Espero que hayas disfrutado de la primera parte de La Noche del Féretro tanto como yo. Ahora te voy a pedir que abramos tu libro de texto en la página 58. Y ahora, yo sé que tanto ustedes como yo tendrán dos dudas. La primera, ¿qué es una compilación? Y la segunda, ¿cualquiera de nosotros podría llegar a ser un escritor? Siento que tenemos muchas habilidades para ello, no sé ustedes. Pero bueno, primero demos respuesta a la primera pregunta con nuestro diccionario. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, una compilación es una obra que reúne informaciones, preceptos o doctrinas aparecidas antes por separado o en otras obras. Y el verbo compilar significa allegar o reunir en un solo cuerpo de obra partes, extractos o materias de otros libros o documentos. Por otro lado, en torno a la segunda pregunta, claro que podemos convertirnos en escritores. Lo más importante es que te decidas a leer y sobre todo a escribir. De hecho, a lo largo de esta práctica social del lenguaje, leerás y escribirás cuentos de terror y o misterio. De hecho, para hacerlo más interesante, podrían hacer una compilación con los textos escritos por sus compañeras y sus compañeros. Y si has tenido oportunidad de reunirte en forma virtual con tus compañeros, podrían armar una compilación electrónica cuando hayan concluido la escritura de sus cuentos y una física cuando vuelvan a las aulas. También podrías proponerle a tus hermanos o a quien te cuide en estos momentos que escriban el suyo. Y una vez que inicias y poco a poco vas notando cómo toma forma tu texto, te ilusiona la idea de concluirlo y de que los demás lo lean. Ya que empieces a escribir, quizá te asombrará lo mucho que tienes desarrolladas la imaginación y la creatividad. Por ejemplo, yo estoy recordando las historias que solíamos compartir con mis primos e imaginando aquellos personajes que nos daban miedo. Bueno, pero ahora vamos a regresar a nuestro libro de texto de español en la página 59 y vamos a leer con atención las preguntas que ahí aparecen. Pero antes de comenzar con las preguntas, quiero saber si te gusta que te lean o leer cuentos. Si sí, ¿qué tipo de cuentos prefieres? Por ejemplo, a mí me encanta escucharlos y leerlos. En particular, antes de dormirme me fascina leer historias de misterio y de terror, donde con frecuencia me llevo grandes sorpresas y sustos. La historia lectora de muchas personas comienza cuando alguien les lee y ven o escuchan la lectura de alguien más. Ahora sí, vamos a analizar las preguntas que vienen en tu libro de texto
para lo cual les pediré que vayan anotando junto conmigo algunas de sus respuestas. La primera pregunta dice: a partir de una lluvia de ideas, propongan respuestas para las siguientes preguntas. ¿Cómo está estructurado un cuento? ¿Qué entiendes por narración? ¿Qué es una descripción? ¿Podrías platicar sobre algún cuento de misterio, terror o suspenso que hayas leído antes? ¿De qué trata? ¿Por qué crees que es de ese tema? Elabora un mapa conceptual con las respuestas seleccionadas por todo el grupo. Compara tu mapa con el de algún compañero. Y ahora vamos a empezar a dar respuesta a estas preguntas. El cuento es una narración breve de ficción. Narrar es contar, referir lo sucedido o un hecho o una historia ficticia. Describir es representar o detallar las características de una persona, objeto, animal o paisaje. Los adjetivos y las frases adverbiales se emplean para dicho propósito. El cuento de terror procura plantear y despertar sentimientos de miedo y de angustia al lector. Circunstancias en las que lo fantástico y lo sobrenatural determinan el orden de las cosas. En casa te recomiendo tomar nota y complementarlo con tus ideas. Y ahora vamos a ver un organizador gráfico de cómo está estructurado el cuento de terror. Y de hecho, este organizador gráfico me hizo recordar las primeras clases de este curso en las que trabajamos con esquemas útiles para sintetizar y organizar la información. Y de hecho, ahora les voy a presentar otro organizador gráfico sobre el cuento de terror. El cuento de terror es un relato que busca despertar sensaciones y emociones de miedo y de angustia en el lector, para lo cual se presentan con frecuencia situaciones en las que imperan lo fantástico y lo sobrenatural. El cuento de terror tiene 3 elementos. El primero, los escenarios, que por lo general son lugares solitarios, abandonados, oscuros, embrujados y o antiguos. Tiene personajes, que son un protagonista, un personaje principal de una obra de ficción y un antagonista, personaje que se opone al protagonista en el conflicto esencial de este cuento. Y tiene recursos literarios, los cuales se utilizan para llamar la atención del lector, por ejemplo, el símil, la comparación y la metáfora. A continuación, vamos a realizar la lectura del cuento La tinta roja de Elizabeth Rojas Samperio, que viene entre las páginas 59 y 61. Te pido que trates de identificar los elementos que acabamos de estudiar en los cuadros anteriores y que lo anotes en tu cuaderno, pues analizaremos el cuento en la siguiente sesión. La tinta roja. Mariano y Roberto olvidaron sus cuadernos en la escuela. Debían entregar una tarea que contribuiría a su calificación del mes. Cuando se vieron por la tarde para hacer la tarea, se percataron de que no tenían los cuadernos. Anochecía. Su memoria no daba para recordar de qué trataba la dichosa tarea. Mariano había pedido permiso para dormir en casa de Roberto, para hacer la tarea juntos, pero era imposible. Sin las notas de clase, todo era en vano. Ni el permiso, ni las cartulinas compradas por la tarde, ni el deseo de sacar una buena calificación. Por las tardes, Roberto suele estar solo en su casa. Su madre trabaja todo el día y llega muy tarde, casi de noche. Esa tarde no fue la excepción. Roberto y Mariano estaban solos en el pequeño departamento. Como su mamá tardaría en llegar, Roberto propuso ir a la escuela y sacar los cuadernos del salón para poder hacer la tarea. Cuando le contó el plan a Mariano, este se opuso, argumentando que era de noche, que la escuela estaba cerrada, que no sabía en qué parte del salón habían quedado los cuadernos. Tal vez, dijo, se los llevó otro niño y además, ¿por dónde iban a entrar? Don Chuy vivía muy lejos. Y luego, sí, entonces, la calle estaba muy oscura. Había llovido mucho y se habían formado grandes charcos. La barda de la escuela no era muy alta. Ya la habían saltado otras veces cuando la pelota de fútbol con la que jugaban salía volando hacia la calle. No sería difícil brincarla de afuera hacia adentro si la habían saltado tantas veces de adentro hacia afuera. Claro, no era lo mismo porque lo hacían con la ayuda de 6 amigos. Ahora solo eran 2.
Además, Mariano estaba muy flaco y no tenía fuerzas, pero ya estaban ahí. La escuela frente a ellos, en penumbra, parecía extraña. Se oían ruidos del viento y el clima invernal calaba los huesos. Se fueron por la parte de atrás, por donde están los botes de basura. De repente, se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es?, preguntó Roberto con voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo para calmar los nervios, que ya le estaban poniendo de punta. Trató de hacerse el valiente y volteó un tambo para trepar por él. Anda, Mariano, no creas que yo voy a hacer todo. Al fin y al cabo, la tarea es de los dos. Mariano estaba lívido. Los chillidos continuaban y a él no le importaba que fueran de una rata. Igual sentía miedo. Cerró los ojos y le tendió la mano a Roberto. Jálame, a ver si puedo subirme. No te pongas duro. El que me va a jalar eres tú. Me vas a tirar, zopenco. El silencio era mayor aún que la oscuridad, pero se oían voces. No pueden ser de nadie. En la noche no hay nadie en la escuela. Son voces de niños, pero los niños están en su casa haciendo la tarea. Vámonos, Roberto, tengo mucho miedo. No seas miedoso, ya estamos adentro. Dame tu mano y vamos hacia el salón. Poco a poco recorrieron los pasillos y llegaron a su salón. Busquen tu pupitre. No le encuentro, están todos amontonados acá atrás y no sé cuál es el mío. Hay muchos ruidos, me quiero salir de aquí. De repente, una tenue luz iluminó el ambiente y se oyeron pasos, llaves y palabras. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!, dijeron las voces y alguien tomó a Roberto por la espalda. Otro amagó a Mariano tapándole la boca. ¡Silencio! ¡Agáchese! Una filosa navaja se acercaba al cuello de Roberto. Mariano se dio cuenta. Con los ojos desorbitados miraba que la navaja se movía sola, pues no se veía que alguien la empuñara. Estaban inmovilizados y la navaja se movía amenazante en el cuello de Roberto. ¡Al ladrón!, se volvieron a escuchar las voces. Roberto trató de calmarse. ¿Cómo puede haber voces si no hay nadie? Quiso voltear. Algo lo detenía. Entonces sintió una cálida sensación que recorría sus pantalones. Mi madre, ¿cómo voy a explicar lo que pasó? No llores, Mariano, no va a pasar nada. Cállate, me pones peor. No puedo moverme. Alguien me está deteniendo, pero no veo a nadie, solo lo siento. Cállate, por favor, gimió Roberto, quien también estaba a punto de soltar el llanto. Vámonos, suplicó Mariano. Ya no me importa reprobar. Alguien me agarra los pies y no puedo moverme. Eran las 7:30 de la mañana cuando don Chuy llegó a abrir la escuela para iniciar la nueva jornada escolar. Entró al salón de sexto B para revisar que todo estuviera en su lugar para la llegada de los niños, pero todo el piso del salón estaba lleno de tinta roja y en el pizarrón había rasguños como si un gato lo hubiera arañado. Las bancas de Roberto y Mariano estaban en su lugar, ya colocadas como siempre hasta el frente, pues eran los niños más inquietos del grupo. Don Chuy se preguntó cómo habían llegado hasta ahí, si él las había dejado en la parte de atrás para poder lavar el piso. En el pupitre de Roberto había una navaja de la que resbalaban unas gotas de tinta roja, pero no había nadie. Los dos niños salieron de su casa, medio adormilados, con la boca seca y el corazón encogido. La madre de Roberto no se había dado cuenta de su ausencia nocturna y los apresuraba para ir a la escuela. Ellos se miraban sin decir nada. ¿Qué pasaría aquí anoche?, dijo extrañado don Chuy. Caminó lentamente hacia las bancas. La tinta roja señalaba hacia los cuadernos de Mariano y Roberto con un terrible mensaje que decía: no hicieron la tarea, tienen 0. Y don Chuy, estupefacto, recordó lo que había pasado en la escuela hacía muchos años. Elizabeth Rojas Samperio. Ha sido una sesión de miedo y aprendizaje. Y deseo que el cuento haya sido de tu agrado y que hayas logrado identificar las características del escenario y de los personajes, así como de los recursos usados durante la narración para atrapar la atención del lector. Te invito a que en casa vuelvas a leer La tinta roja, porque, como dije, lo analizaremos en la siguiente clase. Además, en la siguiente sesión conoceremos un poco más sobre las características de los cuentos de misterio. Hasta la próxima.
hemos terminado con características de los cuentos de terror y misterio 1 y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Pero antes vamos a una cápsula musical. Bienvenidos al programa 8 de Lectoescritura Musical. En el programa de hoy seguiremos aprendiendo a sumar notas musicales. En el programa pasado aprendimos que el puntillo añade la mitad del valor de la nota. Una blanca con puntillo es una blanca más una negra, como en el diagrama que se ve. Pues hoy aprenderemos la otra forma que tenemos en la música de sumar valores de las notas. Eso es a través de la ligadura. La ligadura es una línea curva que une dos o más notas y lo que hace es sumar sus valores. Por ejemplo, una negra ligada a una corchea o una negra ligada a una blanca. Bueno, pues hagamos ejercicios para comprenderlo mejor. Ejercicio número 1, en 4/4. Negra ligada a una blanca y 2 corcheas. Segundo compás, 2 corcheas, negra, negra y negra. Adelante. 1, 2, 3 y... Ta, 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 ta. Ejercicio número 2. Primer compás, negra ligada a una corchea, corchea, negra con puntillo y corchea. Segundo compás, una redonda. 1, 2, 3 y... Ta, 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 ta. Ejercicio número 3. 8 semicorcheas y el segundo compás, negra ligada a una corchea, corchea y blanca. 1, 2, 3 y... Ta, 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 ta. Siguiente ejercicio, corchea, corchea ligada a otra corchea, 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 corchea ligada a otra corchea y corchea. Segundo compás, blanca, negra y silencio de negra. 1, 2, 3 y... Ta, 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 ta. ¿Cómo les fue? Bueno, pues mañana más, pero lo mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas.
no se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Y nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser.